Buenos días, aquí en Texas es la mañana. Quiero comenzar por agradecerle a Ana María Coto Montes y Marta Méndez López por organizar este simposio y por invitarme a participar en él, y a Paco Fernández Limas, mi amigo de la Universidad de Texas en Austin, que pensó en mí para esta invitación. Y hoy les voy a hablar sobre unas cosas que estamos haciendo últimamente en mi laboratorio, siempre sobre el tema de la evaluación sorpresiva de la recompensa, y en particular tratando de entender cuál es el circuito neural que subyace a la conducta de la rata en una situación de pérdida como esta. Este es el fenómeno. Aquí hay dos grupos de ratas, se mide la ingesta de sacarosa, dos grupos de ratas que reciben ya sea 32% de sacarosa o 4% de sacarosa durante 10 sesiones, cada sesión son 5 minutos, y en la sesión 11 típicamente los que estuvieron recibiendo 32% ahora reciben 4%. A este nivel, en este punto, en las sesiones 11 a la 15, los animales de los dos grupos están tratados exactamente igual, pero la respuesta de los animales que han sido expuestos a una evaluación es extremadamente diferente. Hay un rechazo a a la solución devaluada, pero el rechazo es transitorio. Eventualmente se, se, los niveles de ingesta se igualan al grupo control, que nunca cambia, que siempre nos da una idea de lo que el valor absoluto que tiene esa solución de 4% de sacarosa. Esta diferencia es el contraste sucesivo negativo con su materia. La diferencia entre estos dos grupos. Y lo que tengo aquí es un video que muestra el fenómeno. Imagínense, esta es una rata en la sesión 10. Lo que hace una rata que está expuesta por 10 sesiones a una solución de 32%, básicamente es lamer durante los 5 minutos que dura la sesión. Y las lamidas son muy rápidas, es parte de un patrón de acción modal que desencadena o dispara el contacto con la sacarosa. Y esas láminas se pueden medir, como van a ver, en forma bastante precisa. Este mismo animal al día siguiente tiene una conducta muy diferente. Quiero que vean un par de cosas. Por un lado, tarda unos 100 segundos, este es un video que está cortado, pero tarda unos 100 segundos en detectar que ha habido un cambio. Cuando detecta el cambio, se mueve, rechaza, lamer el tubo, y se mueve alrededor de la caja como si estuviera buscando la solución perdida, como lo describió en el 28. Nosotros queremos captar este rechazo de la solución y ver cómo el cerebro produce este tipo de reacción. Y por muchos datos sabemos que esta conducta de rechazo va asociada con una respuesta que parece ser similar a una respuesta de estrés emocional. Tiene una cantidad de atributos que son parecidos a una respuesta de estrés típica, como sea la activación de la liberación de glucocorticoides, está involucrada la amígdala, por ejemplo, y está involucrados una cantidad hay conductas de escape. Si el animal puede escaparse de esta expresión, se escapa, etc. Muchos datos que sugieren que hay una respuesta de tipo emocional negativa. ¿Qué pasa en el cerebro durante este momento en que el animal experimenta la evaluación? Lo que se ha hecho hasta ahora y muchas de estas cosas las hemos hecho nosotros, es tomar área por área, región por región, hacer algún tipo de manipulación, que puede ser una lesión, una estimulación, una medición de liberación de neurotransmisores, región por región. Y sabemos que hay regiones cuya lesión, por ejemplo, elimina el contraste consumatorio. Por ejemplo, el tálamo gustatorio, por ejemplo, el núcleo parabraquial, que es parte de la vía del gusto, varias regiones de la amígdala, como la amígdala basolateral y central, y por ejemplo la corteza insular. Esto va a volver cuando vean el circuito que
lo que propusimos nosotros. Hay áreas que, por ejemplo, puede ser que no afecten la reacción inicial a la devaluación, pero afectan la recuperación, como la corteza anterior del cíngulo. Y otras áreas cuya lesión no afecta al contraste consumatorio, pero que, por ejemplo, sabemos que está involucrada porque hay una reducción en el flujo de dopamina en el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, voy a volver porque ese es uno de los temas centrales de la charla. El núcleo accumbens, entonces, no parece estar involucrado en el contraste consumatorio si lo medimos en función del efecto de la lesión, que no tiene, pero sí parece estar involucrada si se mide en términos de la liberación de dopamina. Hay áreas cuya función en el contraste consumatorio es dudosa porque los datos no son definitivos, como la corteza prefrontal medial y la corteza orbital. Y otras áreas que están ahí, que deberían estar involucradas, pero algunas puede ser y otras no. El hipocampo, por ejemplo, que es importante para cualquier cosa que sea interesante en psicología, cualquier función psicológica que nos parezca interesante, el hipocampo tiene que estar involucrado, pues el hipocampo no hay evidencia de que su lesión afecte el contraste consumatorio. También voy a volver sobre esto más tarde. La vénula lateral, por ejemplo, no está involucrada, excepto que ayer, por ejemplo, hemos presentado un póster en la Congreso de la Hidro en Granada, mostrando que tenemos activación de la corteza, de la avénula lateral, de la porción medial de la avénula lateral, pero no de la porción lateral de la avénula lateral, y nada en la avénula lateral, en la avénula medial. O sea, tenemos evidencia por CFOS de que la porción medial de la avénula lateral está involucrada en contraste consumatorio negativo. Esto hay que seguirlo con lesiones o inhibiciones de algún tipo, o excitación de algún tipo, por ejemplo con REDS, que es lo que estamos haciendo últimamente, y para verificar que efectivamente esta región medial de la avénula lateral está involucrada en contraste consumatorio. El estriado dorsomedial no está involucrado en contraste aparentemente, pero sí está involucrado en otras funciones que tienen que ver con la incertidumbre de recompensa. Así que hay algo de información, no mucho, y todo proviene de lesiones puntuales, o lesiones o alguna intervención puntual en una región específica del cerebro. ¿Cómo entendemos esto desde el punto de vista conductual? Porque en mi laboratorio comenzamos por la conducta y luego vamos a las áreas del cerebro y usamos los métodos neurales que nos interesen para entender por qué vemos la conducta que vemos. Empezamos por la conducta y después seguimos por el cerebro. Pues lo que vemos es que las ratas lamen un tubo por donde aparece la sacarosa y que cuando el outcome que reciben, el resultado de esa lamida es una solución inferior a la que han tenido previamente, a la que han recibido previamente, se desencadenan dos procesos. Por un lado hay una recuperación de una memoria de las intensidades del dulce, de la solución dulce que han recibido previamente, una expectativa del 32%, que es lo que han recibido previamente, y esto desencadena dos fuentes de información. La recompensa actual que están consumiendo en este momento y la recompensa esperada que se recupera por la memoria. Trabajo que hicimos con Santiago Pellegrini en mi laboratorio, hemos variado sistemáticamente la concentración de estas dos soluciones de sacarosa, la que reciben en precambio y la que reciben luego de la devaluación, y hemos visto que cuando la razón de postcambio o precambio es menor a 0.19, los animales suprimen la conducta. Hay una cuestión de razón. No es tanto las concentraciones reales que están recibiendo, sino la razón entre ellas, una especie de Weber's Law aplicada al contraste. Cuando esto sucede, entonces hay dos cosas. Una respuesta emocional que conduce a la supresión de la lamida y que también desencadena una conducta de búsqueda de nuevos recursos.
Entonces, este modelo simple tiene dos componentes. Por un lado, tiene componentes de comparación de recompensas. En este caso, la comparación es entre una recompensa real que está siendo recibida en este momento actual y una recompensa esperada en base a la experiencia previa que el animal tiene o ha tenido en esta situación. Esta es la comparación. Y por otro lado, una respuesta de tipo emocional que catalogamos como frustración, que tradicionalmente ha sido definida como la violación de una expectativa positiva, es decir, cuando el animal espera algo mejor de lo que realmente ocurre, que tiene la función de suprimir la conducta de apetitiva frente a la recompensa actual, pero también desencadenar una conducta de búsqueda de un recurso alternativo. Entonces, ¿cómo traducimos esto conductual en circuito cerebral? Pues el trabajo de Steve Riley muestra que lesiones del tálamo gustatorio o gustativo y de la corteza insular producen la completa eliminación del contraste consumatorio. Y nosotros hipotetizamos que el tálamo gustatorio o gustativo trae información de la solución actual, pero también reactiva la memoria de la solución que han recibido los animales previamente. La comparación por trabajo que hemos hecho con la amígdala basolateral, lesionando la amígdala basolateral y sometiendo a animales en una serie de test, de pruebas de conducta, hemos concluido que la comparación se realiza, al menos en uno de los sitios donde la información actual versus la esperada se compara, es en la amígdala basolateral. Y por el trabajo que hemos hecho con inhibición quimiogenética, sabemos que la inhibición del núcleo central de la amígdala es la que está modulando la cantidad de supresión de la conducta de la amígdala que uno observa en el experimento de contraste. De modo que pensamos que la parte emocional tiene que ver con la activación de neuronas que están localizadas en la amígdala central. Esto lo hemos traducido en un circuito que funciona más o menos de esta forma. A nivel de tallo cerebral está el circuito del patrón de acción modal que regula la conducta del líquido, de la MER, frente a una solución de sacarosa. Este circuito funciona normalmente, aunque el animal, aunque esté el tallo cerebral separado del cerebro, la rata puede lamer sin ningún problema. No va a exhibir contraste, pero sí va a responder a la sacarosa. Pero el núcleo parabraquial, entre otros, manda información al tecnocéfalo. En este caso, y al diencéfalo. Manda información a la amígdala central, pero también manda información al tálamo gustativo, que es el que nosotros pensamos que tiene que ver con informar a la amígdala basolateral sobre la solución que está actualmente siendo consumida. También el tálamo gustativo, como dije antes, activa la memoria de la solución esperada a través de la corteza insular, y la amígdala basolateral compara estos dos inputs y decide si los inputs son iguales, decide seguir bebiendo. Si los inputs son diferentes, como pasa en la devolución, la amígdala lateral informa a la central y la central activa. Ahí hay una serie de neuronas que responden específicamente a discrepancias negativas. La amígdala central inhibe la conducta de líquido. Pero nosotros sabemos que la amígdala basolateral también tiene un segundo output que va al núcleo accumbens. Recuerden que el núcleo accumbens no está, la lesión del núcleo accumbens no afecta el contraste consumatorio. Pero nosotros pensamos que por aquel estudio de microdiálisis que confirmó que los animales que están sometidos a la devaluación tienen una reducción en la liberación de dopamina, pensamos que el núcleo accumbens tiene que estar involucrado. Entonces hemos hecho experimentos con varias regiones de los ganglios de la base. El núcleo accumbens es una de ellas, que se caracterizan porque están básicamente formados por una cantidad de neuronas de las cuales una de ellas es la predominante. ¿No? 95% más o menos de las neuronas que están ahí son medium spiny neurons,
estas neuronas son todas inhibitorias, son todas GABAérgicas, y, y, mandan información inhibitoria a otras regiones de los ganglios de la base. Y lo que hicimos nosotros fue desarrollar este trabajo usando DREADS, es decir, designer receptors exclusively activated by designer drugs, which basically es un procedimiento que nos permite ya sea inhibir o excitar una población neuronal y ver qué consecuencias tiene eso sobre la conducta. Como se imaginan, la inhibición por quimiogenética es equivalente a una lesión y nosotros verificamos que efectivamente cuando inhibimos el núcleo accumbens, tal como pasó en los experimentos previos con lesión, no hay ningún tipo de efecto sobre el contraste consumatorio. Así que les voy a presentar solo los resultados de la excitación quimiogenética de la accumbens. Hemos hecho la excitación de la accumbens, que ven aquí en rojo, y hemos comparado con un virus control que tiene todos los componentes del DRESS excepto por carecer el receptor modificado por ingeniería genética, y los resultados que vimos fueron muy simples. Tenemos una mayor inhibición de la amida en animales que están expuestos a la excitación del núcleo accumbens. Esto en comparación con animales que tienen el receptor modificado por ingeniería genética, pero que reciben no una inyección del activador del receptor, que es básicamente una clozapina, una variación de la clozapina, sino que reciben el vehículo de esa inyección. Y también en comparación con el virus control. Estos dos no muestran diferencia entre sí y ambos muestran mayor frecuencia de la amida que los animales que tienen activado receptor modificado excitatorio. Pensamos que esto debía tener que ver con las conexiones que la accumbens tiene con otras regiones de los ganglios de la base. Y nos enfocamos en los ganglios de la base de una manera más o menos simplista, ¿no? El circuito tiene dos componentes. Uno llamado directo, que conecta la accumbens con el globus pallidus internos, y este a su vez con el tálamo y con la corteza premotora y motora, lo cual sirve para modular la conducta o para dirigir la conducta. Y una vía indirecta que conecta la accumbens con el globus pallidus externos, que regula los globus pallidus internos a través del núcleo subtalámico y que tiene en general una función de supresión de la conducta. Esta es una visión extremadamente simplista de los ganglios de la base, porque estas conexiones inhibitorias que están graficadas aquí son en general recíprocas, y también hay conversación crossmodal entre estas dos vías directas e indirectas. O sea que es mucho más complejo de lo que está representado aquí. Pero nosotros hipotetizamos que es esta vía que conecta la accumbens con el externos responsable del efecto que tuvimos al excitar neuronas en el núcleo accumbens. Sabemos que la vía esta no es la única que hay. Luego pallidus externos recibe inputs de otros núcleos y también manda outputs a varios otros núcleos. Pero sabemos también, porque hicimos un estudio con Furgold y un tracer que se mueve en forma retrógrada, sabemos que hay una conexión también directa entre la accumbens, ya sea el core o el shell, y el globus pallidus externo. Así que nos propusimos el mismo enfoque, estimular globos pallidus externos. Estos son los resultados que les mostré antes con el accumbens, que produce la inhibición de la aramida, y esperábamos que con la excitación de globos pallidus externos ocurriera exactamente lo contrario, y esto es lo que pasó. Al estimular el globus pallidus externos, estas neuronas produjeron básicamente la eliminación completa del efecto de la devaluación. Los animales no tuvieron ningún tipo de supresión ante la devaluación. Y la vieron mucho más, significativamente más, que los grupos que recibieron, que tenían el receptor, pero recibieron un vehículo en lugar del activador, la clozapina,
y que los que tuvieron una infusión del virus control. Pero esto no es suficiente, porque esto de andar región por región no nos da información muy buena sobre el circuito en sí. Entonces, una forma de hacer que esto sea un poco más interesante es activar no una región, sino una conexión entre dos áreas, entre dos regiones. Y esto se puede hacer con una variación de la técnica de quimiogenética que se llama la técnica de doble infección. Lo que uno hace es hacer una infusión en el área de partida, que en nuestro caso es el núcleo accumbens, de un receptor modificado por ingeniería genética, pero que está dado vuelta, por así decir, que está puesto en una conformación que no es funcional y que necesita de una sustancia, de una proteína CRE, que va a viajar retrógradamente desde el área de destino, del destino, y que lo va a dar vuelta y lo va a hacer funcionar. De esa forma, los receptores del núcleo accumbens, solo los receptores, solo las neuronas que tienen el receptor modificado, que se conectan con neuronas en el área de destino, van a ser las que tengan una activación funcional del receptor modificado genéticamente. Otras neuronas que estén en el accumbens, que no están conectadas con el área de destino, no van a recibir la proteína CRE y por lo tanto van a permanecer, el receptor va a permanecer en estado no funcional. De esta forma, cuando uno activa los receptores, las neuronas que poseen el receptor modificado en forma por ingeniería genética, esas neuronas van a, solamente las neuronas que conectan estas dos áreas van a estar activas. Hemos puesto entonces este receptor en el accumbens y hemos puesto la proteína CRE en 3 regiones que están conectadas con el accumbens. El globus pálidos externo, que pensamos que era importante en el efecto que hemos descrito antes en términos de supresión por excitación del accumbens. En el globus pálidos interno, que también recibe del accumbens y que es el punto de salida de los ganglios de la base, ¿no? Los puntos de salida de los ganglios de la base. Y también hemos puesto el CRE en el ventral pálido, en el pálido ventral, que es otro de los datos importantes del núcleo accumbens. Datos del pálido ventral no tengo, pero tengo datos preliminares de la conexión del accumbens con el externo y con el interno. Y eso es lo que les voy a mostrar. Lo primero es que el método de doble infección, que me parecía a mí súper interesante y como ideal para manipular circuitos, para manipular conexiones, pathways, de hecho funcionó, cosa que fue sorprendente. Aquí tenemos evidencia de neuronas que están marcadas con el GFP es lo que marca a la proteína CRE, que está infundida o en el externo o en el interno. Esta proteína viaja de forma retrógrada por el axón y llega y si la conexión es directa, viaja hacia el núcleo accumbens, y acá hay neuronas en el accumbens, que la misma neurona que posee, que hay evidencia de que está teñida con el tag verde que viene de la región de destino y con el rojo que viene del receptor modificado que puesto por infusión en el accumbens. Aquí lo vemos a la izquierda con respecto al globus pálidos externo y aquí a la derecha lo vemos con respecto al globus pálidos interno. También tenemos virus control, un grupo de animales que reciben el virus, pero que no tiene el receptor modificado por ingeniería genética, como lo tenemos como control. ¿Y qué tenemos conductualmente? Pues lo que esperábamos nosotros es que la activación de esta vía entre el accumbens y el externo produjera supresión
del líquido, y acá lo que vemos es que no hizo absolutamente nada. En cambio, la vía que conecta la cumbens con el globo pálido interno sí produjo supresión. Es decir, que esto muestra otra vez lo endeble que son las hipótesis que uno genera a través de las acciones, de las manipulaciones de regiones aisladas. Estos son datos preliminares, pero ya son significativos, de modo que estamos relativamente seguros de que esto está. Pues estas son la gente que ha colaborado y las fuentes de financiación de mi trabajo. A todos ellos les agradezco, y a ustedes también por la atención, y disculpas por mi castellano complicado, ya sea porque soy argentino y también porque estas cosas las pienso realmente en inglés, siempre en inglés. Muchas gracias y hasta pronto.